¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que tuvo el coraje de enfrentarse a un imperio con nada más que una pluma, una oración y una fe inquebrantable en Jesús? Alguien que no solo conocía la filosofía de los grandes pensadores de la historia, sino que también tuvo la osadía de decirle al mundo que la verdadera sabiduría solo se encuentra en la cruz. Pues hoy vas a sumergirte en la vida de uno de los más grandes defensores de la fe cristiana de todos los tiempos, San Justino, el mártir. Y si te dijera que las dudas que llevas en el corazón, las preguntas que quizás nadie ha sabido responderte, aún fueron las mismas que Justino se atrevió a enfrentar hace casi 2000 años. Sí, él también se preguntó dónde estaba la verdad, dónde habitaba el amor, qué sentido tenía el dolor, y si realmente había esperanza en un mundo que parecía hundirse cada vez más en la oscuridad. Buscó en escuelas, en templos, en libros, hasta que encontró en Jesús lo que ninguna filosofía pudo ofrecer: la promesa de salvación y la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier espada. Justino no era solo un pensador, era un guerrero del alma, un hombre común que se volvió extraordinario al dejarse moldear por el Espíritu Santo. Y es precisamente por eso que su historia nos toca tan profundamente, porque no habla solo del pasado, resuena en el presente, despierta la conciencia y nos pregunta: ¿qué has hecho con la fe que dices profesar? ¿Estás listo para vivir las promesas de Dios con el mismo valor con el que Justino las vivió? En este video caminaremos junto a él, desde su juventud marcada por la sed de sabiduría, hasta el momento en que entrega su propia vida con los ojos fijos en el cielo. Vas a entender por qué su legado ha atravesado los siglos y por qué sigue siendo una inspiración para todos los que desean vivir el amor de Dios con profundidad. Aquí, cada capítulo de esta jornada te mostrará no solo quién fue Él, sino también lo que aún puede hacer en tu vida. Y antes de que comencemos esta travesía, quiero hacerte una petición. Escribe aquí en los comentarios cuál es tu mayor duda en la fe. ¿Cuál es tu inquietud que has estado buscando en Dios? Porque al igual que Justino, tal vez estés más cerca de las respuestas de lo que imaginas. Y este video puede ser el comienzo de algo nuevo para ti. Un nuevo comienzo. Un despertar. Una nueva visión. Si crees que la Biblia aún habla con poder, que la historia de los santos es más que memoria, es un llamado, entonces este video es para ti. En el corazón de la antigua Palestina, rodeado de múltiples culturas y diversas filosofías, nació Justino, un joven inquieto, hijo de padres paganos. Su nombre aún no resonaba en los salones de la fe, pero dentro de él ya palpitaba un hambre insaciable de sentido. Desde muy joven, algo lo inquietaba profundamente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Y hacia dónde vamos? No le bastaba repetir los rituales heredados de sus antepasados. Él quería más. Una verdad que no fuera solo cómoda, sino eterna. Justino se sumergió en el mundo de las ideas con la sed de quien busca aire en medio de un mar embravecido. Pasó por las escuelas de los estoicos que le enseñaron sobre la razón, pero no ofrecieron consuelo a su alma. Visitó a los peripatéticos, pero allí encontró más vanidad que sabiduría.
En los pitagóricos percibió un orden frío, sin el calor de la esperanza. Y entonces estaría toda la filosofía condenada a girar sobre sí misma, sin jamás tocar el cielo. ¿Cuántos hoy se sienten así, rodeados de teorías, pero sedientos de sentido? Fue en ese desierto filosófico donde Justino tuvo un encuentro que lo cambiaría todo. A orillas del mar, bajo el silencio de un paisaje sereno, se le acercó un anciano cristiano. No era un hombre imponente, pero sus palabras tenían un peso eterno. Le habló del logos, de la palabra hecha carne, de la verdad que no es un concepto, sino una persona, Jesús. Le dijo que toda la sabiduría humana encuentra su plenitud en Cristo. Justino escuchó, y por primera vez, su corazón ardió como nunca antes. ¿Qué descubrió en aquel encuentro? Que la verdadera filosofía no termina en preguntas, sino que comienza con el encuentro con la verdad viva. Que el Espíritu Santo no actúa solo en las iglesias, sino también en los corazones que buscan con sinceridad. Y lo más sorprendente, que todas las promesas de sabiduría estaban desde siempre en la Biblia. Imagínate el impacto de eso. Justino, el erudito pagano, se rinde al amor de Dios y descubre lo que realmente significa vivir. Pero su conversión no fue una ruptura con el intelecto, fue su consagración. Justino no abandonó el manto de filósofo, lo santificó. Ahora sus palabras no nacían solo de la razón, sino también de la fe. Se dio cuenta de que el mundo no necesitaba más teorías, sino salvación. Gente dispuesta a vivir con valentía lo que cree. ¿Cuántos de nosotros escondemos nuestra fe por miedo a parecer ingenuos? Justino, en cambio, hizo de ella su nueva filosofía de vida. Comenzó a enseñar en plazas públicas. Predicaba con valentía, explicando que el cristianismo no era superstición, sino la sabiduría definitiva revelada por Dios. Y cuanto más hablaba, más corazones se abrían. Aquellos que antes se burlaban de la fe, ahora sentían algo distinto. No era solo lógica, era poder. Era oración encarnada en razón. Era el amor de Dios derramándose como luz en medio de la oscuridad. Su misión ya no era buscar, era conducir a otros hacia la verdad que liberó su alma. Es imposible hablar de la historia de San Justino sin ver cuánto se repite hoy, cuántos viven como él vivió, sedientos, rodeados de información, pero vacíos de propósito. ¿Cuántos aún no han escuchado que Jesús es más que una religión? Es el camino, la verdad y la vida. Justino nos recuerda que la fe no es huida de la razón, sino su plenitud, y que el Espíritu Santo sigue soplando en corazones inquietos, preparando encuentros que transforman destinos. Así comenzó su verdadera travesía, ya no en busca de la verdad, sino como testigo de ella. Justino se convirtió en lo que pocos se atreven a ser, un filósofo de Cristo, un pensador que ama, un creyente que enseña. Y si has llegado hasta aquí, quizás Dios también te esté llamando a algo más grande. No ignores ese llamado. Su historia puede estar repitiéndose en ti, porque como bien decía Justino, todo lo que es verdadero nos pertenece a nosotros, los que seguimos al Logos eterno. Imagina a un hombre de vestiduras simples, rostro sereno y un brillo en los ojos que no provenía de la vanidad, sino de la verdad. Justino
Ahora convertido, no abandonó la filosofía, la redimió. Al caminar por las calles de Roma, ya no cargaba dudas, sino respuestas. En medio de una sociedad escéptica, se atrevía a hablar de Jesús como el Logos encarnado, como la verdad que atraviesa los siglos, y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el cristianismo fuera, en realidad, la verdadera filosofía? Justino abre una escuela, no una de esas donde se cultiva el orgullo de los sabios, sino un espacio donde la fe se alía con la razón. Allí empieza a formar discípulos, gente sedienta como él lo fue algún día, gente herida por la confusión de los tiempos, pero aún capaz de creer que hay algo más. ¿Y qué enseña? Enseña que la Biblia es el libro más filosófico que existe y que sus páginas están llenas de la sabiduría del Espíritu Santo, no de los hombres. La misión de Justino no era agradar a los emperadores, ni buscar fama entre los intelectuales. Su misión era ser puente, conectar cerebros con corazones, razón con fe, filosofía con esperanza eterna. Sabía que muchos no creían en el cristianismo porque nunca lo habían escuchado con profundidad. Entonces, él se convirtió en esa voz. No gritaba, pero enseñaba con convicción. Y es impresionante cómo la verdad, cuando se dice con amor, rompe las barreras más resistentes. También empezó a escribir. Sus textos no eran solo defensas, eran invitaciones. Invitaciones a la salvación, a la transformación de vida, al descubrimiento del amor de Dios. Y al mismo tiempo eran confrontaciones. Justino desafiaba el pensamiento pagano, denunciaba las contradicciones del imperio y mostraba, con lógica y ternura, por qué el camino de Jesús era superior. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de defender la fe con palabras firmes y un corazón abierto? En un tiempo en el que ser cristiano era motivo de burla o de muerte, Justino fue contracorriente. No se escondió, no guardó silencio. Él creía que el Espíritu Santo capacita incluso a los más tímidos para dar testimonio. Y quizás tú necesites escuchar eso hoy. Tu voz tiene valor. Tu fe no es un detalle en tu vida, sino el centro de ella. El mundo necesita cristianos que piensen con profundidad y hablen con amor. Como Justino, tú puedes ser luz donde reina la confusión. Muchos iban a él, fascinados por su sabiduría, pero salían tocados por algo mucho mayor, el brillo de Cristo, vivo reflejado en sus palabras, y él nunca se presentaba como el héroe de la historia. Siempre señalaba al Señor, porque para Justino, el verdadero maestro no es el que acumula seguidores, sino el que conduce corazones al Padre. ¿Qué sería de la Iglesia si todos los que conocen la verdad guardaran silencio? Quizás el mundo esté en silencio porque faltan voces como la tuya. Al transformar su conocimiento en ministerio, Justino nos dejó un modelo. No necesitamos huir de la cultura, sino iluminarla. No necesitamos rechazar el intelecto, sino consagrarlo. La fe no es ignorancia, es respuesta a la revelación. Y cada uno de nosotros puede aprender de él. No se trata de memorizar argumentos, sino de vivir con tanta autenticidad que nadie pueda negar el brillo del amor de Dios en nuestras palabras. Esa es la apologética más poderosa. Justino nos muestra que pensar como cristiano es un acto revolucionario, que enseñar la verdad, incluso cuando cuesta caro, es el mayor de los privilegios,
y que ser un intelectual de Cristo no es vestir toga, sino cruz. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a llevar esa cruz también? A estudiar, enseñar y defender la fe con valentía. Porque si la palabra de Dios arde en ti, no la escondas. Proclámala. Como Justino, lleva luz donde el mundo solo conoce sombra. Imagínate vivir en una época en la que declarar públicamente tu fe podía llevarte directamente al juicio, la tortura o incluso la muerte. Ahora imagina a alguien que, aún sabiendo esto, elige escribir directamente al emperador. Eso fue lo que hizo Justino, en plena Roma, frente a una sociedad que consideraba a los cristianos enemigos del Estado. Levantó la pluma y redactó sus famosas apologías. ¿Y sabes qué escribió? No defensas vacías. Escribió verdades que ardían como fuego. En sus apologías, Justino no intenta suavizar el cristianismo para hacerlo más aceptable a los paganos. Al contrario, presenta la fe cristiana tal como es, intensa, radical, llena de amor y cargada de poder. Habla de Jesús como el único que venció a la muerte. Muestra que los cristianos no adoran una idea, sino a un Dios vivo. Y aún más audaz, acusa al imperio de injusticia al perseguir a quienes viven conforme a las promesas de Dios. ¿Quién tendría el valor de hacer eso hoy? Pero lo más bello de sus textos no es el enfrentamiento, sino la invitación. Justino escribe con ternura, incluso para quienes lo odian. Pide que los cristianos sean juzgados por sus actos, y no por el nombre que llevan. Que sus perseguidores dejen de lado los prejuicios y observen la vida de oración, caridad y rectitud de los seguidores de Cristo. ¿No es esa la misma lucha que muchos enfrentan hoy? Ser reconocidos no por los estigmas, sino por la verdad de lo que viven. En su primera apología, dirigida al emperador Antonino Pío, Justino describe con detalle la vida cristiana. Habla de la celebración de la Eucaristía, del bautismo, de la oración comunitaria, del compartir entre hermanos. Revela que lo que mueve a los cristianos no es el poder, sino la fe. Fe en un Dios que salva, fe en el Espíritu Santo que los consuela, fe en la salvación eterna, que transforma incluso los corazones más duros. Justino no intenta convencer, sino que da testimonio. En la segunda apología, más breve e incisiva, confronta la cultura de la muerte que imperaba en Roma. Denuncia los abusos del Estado, los juicios falsos, la violencia contra los inocentes. Y una vez más, defiende a los cristianos con lógica impecable, pero con el corazón lleno de compasión. Porque Justino sabía que quienes perseguían no eran enemigos, sino ciegos espirituales. Y por eso escribía, para que vieran, para que conocieran el amor de Dios y fueran liberados por la verdad. Este gesto de valentía nos enseña algo precioso. Hay momentos en que el silencio se convierte en complicidad, y hay voces que necesitan alzarse, incluso temblando, incluso solas. Justino no era popular entre los poderosos, pero era escuchado en el cielo, porque sus palabras no eran solo humanas, eran inspiradas. ¿Y tú? ¿Has pensado cuántas veces el Espíritu Santo quiso usar tu voz para defender los valores eternos y te callaste por miedo?
Las apologías de Justino abrieron el camino para que otros cristianos pudieran vivir su fe con más dignidad. No impidió la persecución, pero desenmascaró las mentiras que la sostenían. Y eso es grandioso, porque muchas veces cambiar el mundo no es derribar el sistema, sino revelar la verdad. Y cuando entra la luz, la oscuridad retrocede, aunque sea poco a poco, aunque sea con dolor. La esperanza entra en escena y con ella el reino de Dios comienza a manifestarse. Justino nos deja este legado, que nuestra fe no puede ser tímida, que la Biblia debe ser conocida, explicada y defendida con inteligencia y pasión, que la oración no es solo refugio, sino también resistencia, y que incluso cuando el mundo nos desprecia, el cielo nos honra. Escribió sus apologías con tinta, pero las selló con sangre, y hoy estamos invitados a continuar esta misión, no con miedo, sino con audacia, la audacia de quien sabe en quién cree. Justino no era un hombre que gustara de pelear, pero tampoco era del tipo que se escondía cuando la verdad estaba en juego. En su época, el cristianismo aún era joven y por eso mismo vulnerable. Surgían ideas distorsionadas, herejías disfrazadas de fe, interpretaciones peligrosas que amenazaban con desfigurar el rostro de Jesús. Y es en este escenario que Justino se levanta, no como un juez arrogante, sino como un guardián celoso de la verdadera fe. Sabía, la verdad de Dios necesitaba ser protegida como un tesoro. La herejía más peligrosa de la época venía de los gnósticos, que decían tener un conocimiento superior, secreto, inaccesible al pueblo común. Negaban la encarnación de Cristo, rechazaban la creación como buena y se colocaban como poseedores de una verdad elitista. Justino vio el peligro de esto, porque si Jesús no se hizo carne, no hay redención. Si el mundo no fue creado por Dios, no hay salvación. Y si la verdad es privilegio de unos pocos, el amor de Dios deja de ser universal. No podía permitir que esto se propagara. Con valentía y precisión, Justino comienza a escribir y enseñar, desenmascarando estas doctrinas, basándose en las Escrituras y en la razón. Prueba que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús, que el Espíritu Santo actúa desde la creación, y que la fe cristiana no es un secreto para unos pocos iluminados, es una promesa para todos los que creen. Presenta una fe accesible, profunda y coherente, y desafía a los herejes a mostrar el fruto de sus ideas. Porque donde no hay amor, no hay Dios. Lo que más impresiona en Justino es su capacidad de dialogar sin perder la firmeza. Refutaba con respeto, pero sin concesiones. No cedía para ser aceptado, ni suavizaba verdades para agradar. Era dulce con las personas, pero severo con las mentiras. Y eso es una enseñanza poderosa para hoy. En tiempos de relativismo, donde todo parece aceptable, necesitamos cristianos que sepan discernir y decir: esto es verdad, esto es engaño. ¿Te sientes preparado para eso? No basta solo con creer en Jesús. Es necesario conocer quién es Él realmente, y eso fue lo que Justino enseñó. Mostraba que las herejías no solo confunden, alejan de la salvación, porque un Cristo distorsionado no salva, un evangelio mutilado no libera, un Dios sin cruz no transforma. Y tal vez estés rodeado de voces que hablan de fe sin Biblia, de milagros sin cruz,
de espíritu sin verdad. ¿Ya te detuviste a reflexionar sobre eso? La lucha de Justino no era una guerra por vanidad. Era celo, era amor por la Iglesia, por el Evangelio, por el alma de las personas. Sabía que toda mentira religiosa esclaviza, que todo error disfrazado de doctrina termina en ruina espiritual. Por eso, incluso amenazado, incluso desacreditado por algunos, permaneció firme, con sus palabras afiladas, con su espíritu en paz, luchando por lo que realmente importa, que el mundo conociera el verdadero amor de Dios. Es curioso notar que muchos de los errores combatidos por Justino continúan hoy, solo que con nuevos disfraces. El misticismo que promete poder sin conversión. El evangelio que habla de prosperidad sin cruz. La fe emocional sin fundamento en la palabra. ¿Y qué haremos ante esto? ¿Callar? ¿Huir? ¿O como Justino, aprender, estudiar y usar todo esto para proteger la fe de nuestros hermanos y hermanas? Porque quien ama, enseña. Quien cree, defiende. Justino nos desafía a ser más que creyentes, a ser discípulos conscientes, a sumergirnos en la Biblia, a buscar al Espíritu Santo, a vivir en oración, a entender que la fe necesita raíces firmes. Nos recuerda que el conocimiento sin amor endurece, pero el amor sin conocimiento se pierde. Y que defender la verdad no es ser intolerante, es ser leal al corazón de Dios. Si Él pudo ser luz en tiempos oscuros, tú también puedes, porque la verdad, cuando se vive con amor, brilla como nunca. Fontes. En medio de los muros de la grandiosa Roma, mientras el imperio cultivaba su gloria y poder, había un pequeño lugar donde algo completamente diferente sucedía. No se trataba de riquezas ni de discursos políticos, sino de transformación de almas. Allí, en la escuela de Justino, hombres y mujeres sencillos aprendían a vivir según la fe en Jesucristo. ¿Y qué encontraban allí? Un espacio de escucha, de compartir, de oración y de verdad. Justino lo sabía. Antes de formar teólogos, era necesario formar cristianos enraizados en la esencia del Evangelio. La escuela de Roma, fundada por Justino, no era una escuela común. Era un verdadero laboratorio de conversiones, un lugar donde la esperanza tomaba forma, donde el amor de Dios se hacía concreto, donde el Espíritu Santo guiaba cada palabra. Allí, Justino no solo enseñaba doctrinas, despertaba corazones. Sus alumnos no eran elegidos por estatus u origen, sino por sed de sentido, sed de verdad, sed de salvación. Y Justino los alimentaba con el pan del conocimiento y el agua viva de la palabra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería participar en un ambiente así? Imagina estar frente a alguien que conoció a los filósofos, que se sumergió en los clásicos, pero que ahora se inclina ante la Biblia como ante un tesoro. Justino unía la razón y la fe con una maestría rara. No rechazaba la lógica, pero mostraba que la sabiduría humana solo encuentra plenitud en Jesús. Y en cada clase, sus alumnos aprendían a defender la fe con profundidad y a vivirla con humildad. La enseñanza de Justino también era una respuesta a la crisis de su tiempo. Roma estaba llena de dioses y vacía de propósito. Sus habitantes buscaban sentido en los templos paganos, en las fiestas, en los combates, pero todo parecía sin alma. La escuela de Justino ofrecía lo contrario:
Silencio, reflexión, servicio, oración, un camino de interioridad donde cada discípulo aprendía que Dios habla en el alma, que las promesas de Dios no son ilusiones, sino anclas que sostienen la vida en medio del caos. Pero lo más bello de esta escuela no estaba en los textos, sino en la convivencia. Los alumnos veían a Justino orar, escuchaban sus consejos, acompañaban su vida simple y coherente. Y fue allí donde muchos se convirtieron, no por las palabras, sino por el ejemplo, porque la santidad convence más que 1000 argumentos. Y esa es una lección preciosa para nosotros. Antes de enseñar, es necesario vivir. Antes de predicar, es necesario amar. Antes de defender la fe, es necesario dejar que ella nos transforme. Entre los que pasaron por su escuela, algunos se hicieron mártires, otros maestros, y muchos más, cristianos anónimos, pero llenos del Espíritu Santo, listos para llevar la luz de Cristo a los callejones, mercados, plazas y hogares de Roma. El impacto de la escuela de Justino no fue inmediato, pero sí duradero. Como semillas lanzadas sobre tierra seca, sus palabras germinaron en silencio y florecieron en el tiempo justo. ¿Has pensado que una simple conversación tuya puede dar frutos que solo Dios verá? Hoy tenemos iglesias, seminarios, internet, libros, pero a veces nos falta justamente lo que Justino ofrecía: discipulado verdadero, tiempo, escucha, comunión. ¿Cuántas personas conoces que creen en Dios, pero nunca fueron formadas en la fe? Gente que repite oraciones, pero no entiende lo que dice, que ama a Jesús, pero aún no conoce el Evangelio. Por eso el ejemplo de Justino sigue siendo urgente. Necesitamos formar cristianos completos, no solo religiosos. La escuela de Justino era una pequeña llama en medio de la oscuridad del imperio, pero esa llama no se apagó. Cruzó los siglos y llega hasta nosotros como una invitación, un llamado a volver a la esencia, a convertirnos en discípulos, no solo asistentes, a compartir la fe, no solo la tradición, y sobre todo a hacer de nuestra vida un aula viva, donde Jesús sea el Maestro y el amor de Dios, la lección principal. Ahora que conociste de cerca el coraje de un hombre que no retrocedió ante la espada, que no negoció la verdad ni siquiera bajo el peso de la muerte, te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo esto que has escuchado? Porque la historia de San Justino no fue contada aquí solo para inspirar, fue contada para provocar, para encender dentro de ti la misma llama que ardía en su corazón. La misma osadía de vivir la fe sin reservas, incluso cuando el mundo entero dice lo contrario. Después de todo, ¿de qué sirve admirar a los mártires si no aprendemos a imitarlos? ¿De qué sirve estudiar la fe si no se transforma en acción concreta en nuestro día a día? Justino enfrentó a filósofos, enfrentó a emperadores, enfrentó al miedo, todo porque creía con toda su alma que el Evangelio es la verdad que libera. ¿Tú también lo crees? ¿Estás listo para vivir con esa misma osadía en tu trabajo, en tu familia, en tus decisiones diarias? Tal vez no enfrentes un tribunal romano, pero enfrentas críticas por creer en Jesús. Tal vez no tengas que derramar sangre, pero sí sacrificar hábitos, romper ciclos, vencer vicios. Y es ahí donde la vida de Justino nos desafía. Él no esperó un momento ideal, él se posicionó. ¿Y tú? ¿Ya te posicionaste en nombre de tu fe
¿O aún estás esperando el momento perfecto? No esperes. El momento es ahora. Así que deja aquí en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Qué capítulo de la vida de San Justino habló más fuerte contigo? Y más, si él estuviera vivo hoy, ¿qué crees que diría a los cristianos de este siglo? Porque aquí en este canal no solo contamos historias, construimos puentes. Y cada comentario es una semilla plantada que puede florecer en otros corazones. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque los próximos vídeos seguirán con esta misión: dar vida a las páginas de la historia cristiana, reavivar la fe y fortalecer tu caminar con el Espíritu Santo. Este canal es para ti que quieres crecer, que quieres ir más profundo, que no te conformas con una fe superficial. Aquí es terreno fértil para quien quiere sumergirse en el amor de Dios sin miedo. Y para cerrar, quiero dejarte una palabra viva para que guardes en tu corazón. Está en el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. A ti, ¿quién temeré? El Señor es el protector de mi vida. ¿A quién he de temer? Que esta certeza te acompañe, te guíe, te fortalezca, así como guió a San Justino hasta su último suspiro. Porque cuando la fe es verdadera, no muere, florece, incluso bajo la cruz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda, la historia de los santos no terminó. Continúa contigo.